En un tranquilo suburbio de Boston, bordeado de casas de ladrillo rojo, Margaret Wilson contemplaba el cielo crepuscular desde la ventana de su estudio. Trabajaba como editora en una editorial local, apreciada por su aguda sensibilidad literaria y su meticuloso trabajo. «Mamá, la cena está lista». Al oír la voz de Emily, su hija de 14 años, Margaret volvió a la realidad. «Gracias, ya voy», respondió cerrando su portátil antes de salir del estudio. Inconscientemente acarició su anillo de bodas. Ella y Richard llevaban casados 15 años. Su marido, un banquero de inversiones, les había proporcionado una vida cómoda a ella y a Emily, pero últimamente llegaba a casa más tarde y sus viajes de negocios habían aumentado. Cuando Margaret entró en el comedor, Emily ya había terminado de poner la mesa. «¿Dónde está papá?», preguntó Margaret. Emily se encogió de hombros. «Todavía no ha llegado a casa. Le llamé, pero dijo que su reunión se estaba alargando». «Ya veo», respondió Margaret en voz baja. Recientemente, Richard había estado pasando menos tiempo en casa. ¿Eran realmente sus reuniones y cenas con clientes lo que él afirmaba? Una duda cruzó su mente, pero rápidamente la descartó. Richard era un marido responsable y bueno. No había razón para dudar de él. «Mamá, ¿qué quieres para tu cumpleaños pasado mañana?», preguntó Emily durante la cena. «Bueno, no lo he pensado realmente. Con tenerte a ti basta». «Pero deberíamos hacer algo especial», insistió Emily con fervor. Margaret sonrió. «Me pregunto si papá ha preparado un regalo». «Bueno», continuó Emily. «¿Cómo ha estado tan ocupado últimamente que ni siquiera sé si se acuerda?». En ese momento oyeron abrirse la puerta de entrada. «Ya estoy en casa», llamó la voz de Richard y Emily saltó para saludarle. Margaret permaneció en la mesa esperando silenciosamente su regreso. Richard entró en el comedor, todavía con su traje, abrazando a Emily. Su rostro mostraba signos de fatiga. «Lo siento por llegar tarde», dijo besando a Margaret en la mejilla. El cliente no paraba de hablar. «Está bien, comamos mientras todavía está caliente», respondió Margaret. Durante la cena, Richard apenas habló de trabajo, escuchando en cambio las historias de la escuela de Emily. Margaret escuchó su conversación mientras reprimía sus pequeñas ansiedades. Por cierto, Maggie la llamó por su apodo. «Coman sobre tu cumpleaños pasado mañana. Ha surgido algo desafortunado». Su expresión se volvió apenada. «De repente tengo que ir a Chicago en un viaje de negocios. No creo que pueda volver ese día». Margaret no pudo ocultar su decepción. «Ya veo. Está bien. El trabajo es lo primero después de todo, pero prometo que lo celebraremos como es debido cuando vuelva», dijo Richard con una mirada seria. Margaret asintió ligeramente. Esa noche, acostada sola en la cama, Margaret decidió contactar con su amiga Linda. «Richard estará afuera en un viaje de negocios para mi cumpleaños. Estoy pensando en hacer una pequeña cena. ¿Puedes venir?». «Por supuesto». La alegre voz de Linda resonó por el teléfono. «¿Por qué no invitas también a Eleanor? ¿Te imaginas ganar $000 al mes solo con YouTube desde casa? Eso es exactamente lo que hice con Stories, sin cara, sin voz. Mira el enlace de la descripción si tienes curiosidad». Eleanor, su vecina, era como una figura materna para Margaret. «Sí, se lo preguntaré mañana». Mientras hacía los preparativos, el ánimo de Margaret comenzó a mejorar. Incluso sin Richard podría tener un cumpleaños agradable con sus amigos. Sin embargo, el día antes de su cumpleaños, Richard parecía de alguna manera diferente. Revisaba su teléfono móvil varias veces para luego guardarlo rápidamente en el bolsillo. Cuando Margaret le hablaba, sus respuestas eran distraídas. Parecía estar escondiendo algo. «¿A qué hora te vas mañana?», preguntó Richard. Pareció algo sobresaltado. «Oh, temprano por la mañana. Estaba planeando irme antes de que te despiertes». Margaret no dijo nada más. A la mañana siguiente se dio cuenta de que Richard ya se había ido. Una breve nota escrita a mano estaba colocada junto a su almohada. «Feliz cumpleaños. Lo celebraremos como es debido cuando vuelva. Te quiere».
Sintiéndose un poco sola, Margaret siguió su rutina matutina habitual. Emily preparó un desayuno especial y le regaló una tarjeta hecha a mano. Esta noche vienen Linda y Eleanor, así que vamos a hacer una pequeña fiesta, le dijo Margaret a su hija. No es una fiesta aburrida, dijo Emily. Papá ni siquiera está aquí en tu cumpleaños. No se puede evitar. Papá está ocupado. Respondió Margaret con valentía forzada. En realidad estaba pensando lo mismo. Cuando regresó a casa del trabajo, Margaret recibió un mensaje de Linda. Ha surgido algo urgente, así que llegaré un poco tarde. Vendré con Eleanor a las 7, así que prepárate para entonces. A las 7, el interfono sonó. Cuando abrió la puerta, Linda y Eleanor estaban allí. Feliz cumpleaños, dijeron al unísono. Vamos, date prisa, date prisa. ¿A dónde vamos? Margaret estaba confundida. No hay tiempo para explicaciones, dijo Linda riendo. Ponte el abrigo y ven con nosotras enseguida. Margaret, medio obligada a subir al coche, no tenía ni idea de lo que las dos estaban planeando. El coche se dirigió al centro de la ciudad y se detuvo frente a un restaurante de lujo. Lucato. ¿Qué hacemos aquí?, comenzó Margaret, pero sus palabras fueron interrumpidas por la vista que tenía ante ella. Richard, vestido con un traje, estaba de pie a la entrada del restaurante. Sorpresa, dijo con una sonrisa radiante. El viaje a Chicago era una mentira. Estaba planeando una noche especial para ti. Margaret estaba atónita. ¿Pero por qué? Vamos, entremos. Todo el mundo está esperando. Richard le tomó la mano. En un salón privado del restaurante se habían reunido amigos cercanos, su colega Jessica, sus amigos de la universidad Sarah y David, e incluso Emily ya estaban sentados. Sorpresa, dijeron todos al unísono. Margaret estaba tan conmovida que se le llenaron los ojos de lágrimas. Estaba profundamente conmovida de que Richard hubiera planeado todo esto para ella. Sus ansiedades y dudas se desvanecieron en un instante. Así que por eso has estado actuando de forma diferente últimamente, susurró al oído de Richard. Lo siento por mentirte para mantenerlo en secreto, respondió él con tono de disculpa. Pero quería ver tu cara. La cena fue suntuosa, la conversación fluyó y las risas nunca cesaron. Margaret disfrutó de un momento realmente agradable por primera vez en mucho tiempo. Después del postre, Richard se levantó y tomó una copa en la mano. Hoy nos hemos reunido para celebrar el cumpleaños de mi amada esposa, maravillosa madre y talentosa editora Margaret, dijo con emoción en la voz. 17 años desde que la conocí, 15 años de matrimonio, ella ha seguido siendo la luz de mi vida. El corazón de Margaret se llenó con las palabras de su marido. Se sintió apenada por haber albergado dudas y sospechas sobre él recientemente. Y esta noche he preparado un regalo especial. Richard sacó una pequeña caja de su bolsillo. Esto fue pedido especialmente para ti. Cuando abrió la caja, en su interior había un hermoso reloj de pulsera. Tenía un diseño simple, pero sofisticado con una esfera de color azul oscuro. La correa era fina y plateada, brillando maravillosamente a la luz. Esto es. Margaret se quedó sin palabras. ¿Te gusta? Lo encargué a medida, especialmente para ti. Mira la parte trasera de la esfera. Richard sacó el reloj y lo dio la vuelta. Allí grabado estaban las palabras con amor eterno. Oh, es demasiado hermoso, dijo Margaret conteniendo las lágrimas. Gracias. Richard le colocó suavemente el reloj en la muñeca. Te queda perfectamente. Tomó la mano de Margaret y la besó. Sus amigos expresaron su admiración y aplaudieron. Eleanor tenía lágrimas en los ojos. ¡Qué regalo tan maravilloso! Sonrió a Margaret. Hacia el final de la fiesta, Linda se acercó a Margaret y dijo, ¡qué reloj tan bonito! Parece caro. Sí, Richard dice que lo encargó especialmente, respondió Margaret con orgullo. Así que por eso ha estado actuando tan extraño últimamente, dijo Linda feliz. Lo siento, también dudé de él. Y lo siento por dudar de mi marido, sonrió Margaret tímidamente. De camino a casa, Emily se quedó dormida en el asiento trasero y Margaret y Richard conversaron en voz baja.
Muchas gracias, dijo Margaret tomando la mano de su marido. Fue el mejor cumpleaños. Quería celebrarlo de una manera digna de ti, respondió Richard sin apartar la vista de la carretera. Ese reloj es especial. Espero que lo atesores. Por supuesto, lo llevaré todos los días. Durante los siguientes días, Margaret llevó su nuevo reloj a diario. Todas sus colegas de la editorial notaron el hermoso reloj y admiraron el atento gesto de Richard. Margaret atesoró el reloj como una muestra del amor de su marido. Sin embargo, aproximadamente una semana después de que comenzara a llevar el reloj, apareció una leve erupción en la muñeca derecha de Margaret. Al principio pensó que la correa del reloj podría estar demasiado apretada y la aflojó un poco, pero en lugar de desaparecer, la erupción se extendió gradualmente. Podría ser una alergia al metal, señaló Linda un día mientras almorzaban juntas. Tal vez, pero nunca he tenido una alergia al metal, respondió Margaret desconcertada. Richard dijo que usó buen metal para el pedido especial, pero no tiene buena pinta, dijo Linda con preocupación. ¿Por qué no vas al médico? Margaret consideró la sugerencia, pero no quería preocupar a Richard. Pensó que decirle que había un problema con su regalo especialmente elegido lo decepcionaría. Estoy segura de que mejorará pronto, intentó tranquilizar a su amiga. Sin embargo, lejos de mejorar, la erupción comenzó a empeorar. Además, su salud general parecía deteriorarse. Se despertaba con dolores de cabeza leves y se sentía fatigada durante todo el día. Aún así, Margaret se negó a quitarse el reloj. Una noche, Richard se dio cuenta del estado de su muñeca. ¿Qué es esto?, preguntó con preocupación. Solo una pequeña erupción. No es nada grave, respondió Margaret ligeramente. Richard miró su muñeca. Podría ser el reloj. Tal vez deberías quitártelo por un tiempo, pero es un regalo precioso tuyo. Se resistió Margaret. Tu salud es más importante, dijo Richard suavemente. Quitámoselo por un tiempo y veamos qué pasa. Margaret accedió a regañadientes y durmió sin el reloj esa noche, pero a la mañana siguiente ya lo tenía puesto en su muñeca. Llevar esta muestra del amor de Richard le daba una sensación de seguridad. Maggie, ¿estás realmente bien? No te ves bien, dijo Richard con preocupación en el desayuno unos días después. Solo estoy un poco cansada, respondió Margaret con una sonrisa. Sin embargo, ella misma empezaba a preocuparse por su salud. Había comenzado a experimentar mareos y náuseas ocasionales. Finalmente, por la insistencia de Emily, Margaret decidió visitar a su médico de familia, el Dr. Johnson. Le explicó la erupción y su mala salud y mencionó la posible conexión con el reloj. Ciertamente existe la posibilidad de una alergia al metal, dijo el Dr. Johnson. Sin embargo, es inusual que una alergia común al metal cause problemas de salud tan importantes. Hagamos algunas pruebas detalladas, pero incluso después de realizar análisis de sangre y otros exámenes, no se encontraron anomalías notables. Los resultados de las pruebas no muestran problemas particulares, dijo el médico. Podría deberse a estrés o fatiga recientes. Te recomiendo que descanses. Margaret sintió cierto alivio, pero no estaba completamente convencida. Había un patrón claro. La erupción mejoraba cuando se quitaba el reloj, pero empeoraba cuando lo llevaba puesto. De camino a casa, se detuvo frente a una vieja casa de empeños llamada Golden Paw. No estaba segura de por qué lo hizo, pero en algún lugar sintió el impulso de escuchar la opinión de un experto sobre este reloj. El interior de Golden Paw desprendía una atmósfera como si el tiempo se hubiera detenido. Viejos relojes de pared colgaban de las paredes y diversas joyas y monedas antiguas se exhibían en vitrinas. Detrás del mostrador se sentaba un anciano de cabello blanco que parecía estar evaluando una gema con una lupa. Margaret entró lentamente en la tienda. Una pequeña campanilla sobre la puerta sonó y el anciano levantó la vista. Bienvenido. ¿Busca algo? Su voz era cálida y sus ojos eran amables. En realidad, Margaret dudó un momento, luego se quitó el reloj de la muñeca. Me gustaría que viera este reloj, si pudiera. El anciano tomó el reloj en su mano y se presentó. Soy Albert Finch, el dueño de esta tienda. Es un reloj precioso. Es reciente. Sí,
Mi marido me lo regaló para mi cumpleaños el mes pasado, respondió Margaret mostrándole la erupción en su muñeca. Pero cuando lo llevo puesto, me sale esta erupción en la muñeca y empiezo a sentirme mal. Fui al médico, pero no pudieron averiguar por qué. Albert frunció el ceño y sacó un juego de herramientas especializadas de debajo del mostrador. ¿Puedo mirar dentro? Margaret asintió. Con manos hábiles. Albert abrió la parte trasera del reloj. Su expresión se congeló cuando miró dentro. Su voz tembló. ¿Dónde lo consiguió? Ya te lo dije, fue un regalo de cumpleaños de mi marido. Respondió Margaret, cada vez más ansiosa. El rostro de Albert palideció. Rápidamente cerró la parte trasera y dejó el reloj. Luego sacó un viejo recorte de periódico de debajo del mostrador donde dijo su marido que compró este reloj. La voz de Albert estaba llena de urgencia. Dijo que lo había hecho a medida, respondió Margaret, sintiendo una creciente inquietud. ¿Hay algún problema? Después de dudar, Albert le mostró decisivamente el recorte. Era un artículo de periódico de hace unos 5 años. El titular decía, el regalo de amor se convierte en arma homicida. El artículo detallaba el caso de un hombre que había intentado envenenar a su esposa usando un reloj hecho de una aleación especial. Margaret jadeó. Esto es este reloj. Aunque parece un artículo de lujo, en realidad es algo terrible, explicó Albert en voz baja. Está hecho con una aleación especial que libera gradualmente sustancias nocivas que se absorben a través de la piel cuando se lleva puesto durante periodos prolongados. Hace 5 años, un hombre fue arrestado por intentar envenenar a su esposa con un reloj similar. En la mente de Margaret, varios eventos comenzaron a conectarse como piezas de un rompecabezas. El extraño comportamiento reciente de Richard, la fiesta sorpresa y el reloj pedido especialmente. No dijo con voz temblorosa. Eso es imposible. Mi marido nunca haría tal cosa. Albert miró a Margaret con una expresión seria. Ve a la policía inmediatamente. Ahora mismo, confundida y aterrorizada, Margaret salió de la tienda con el reloj. Aunque tenía la cabeza en un torbellino, una cosa estaba clara. Necesitaba ir a la policía. Cuando llegó a la comisaría, Margaret intentó explicar la situación a la agente de policía que estaba en el mostrador, pero sus palabras salieron fragmentadas: reloj, marido, veneno. Por favor, cálmate y habla despacio, dijo la agente con suavidad. Su placa decía, Detective Jennifer Davis. Jennifer era una mujer de unos 45 años con ojos amables que aún transmitían agudeza. Llevó a Margaret a una habitación privada y escuchó su historia con paciencia. Con manos temblorosas, Margaret sacó el reloj y explicó lo que Albert de la casa de empeños le había contado junto con sus problemas de salud recientes y la erupción. Es verdad que mi marido está intentando matarme. Jennifer tomó con cuidado el reloj y lo colocó en una bolsa de pruebas. Lo haremos examinar. También quiero que te sometí a ver rastros en tu cuerpo. Margaret sintió en medio de su miedo y confusión. Pero por favor, no le digas nada a Richard. Si realmente es, no sé qué podría hacer si se entera. No te preocupes. Jennifer le tomó la mano. Tu seguridad es nuestra prioridad. Recopilemos primero las pruebas. Esa tarde Margaret se sometió a exámenes detallados en el hospital. Se le realizaron análisis de sangre, análisis de orina e incluso se tomaron muestras de la erupción de su piel. Le dijeron que tardaría varios días en obtener todos los resultados de las pruebas. De camino a casa, Margaret luchó contra episodios ocasionales de mareo y pensó en qué hacer si Richard realmente estaba intentando matarla. ¿Cómo debería comportarse con él ahora? Necesitaba comportarse con normalidad. No podía dejar que él sospechara. Cuando llegó a casa, Richard aún no había vuelto. Emily había dicho que se quedaba en casa de una amiga. Margaret se quedó sola en la cocina y comenzó a preparar la cena mecánicamente. Ya estoy en casa, se oyó la voz de Richard y el sonido de la puerta de entrada cerrándose. Margaret respiró profundamente. Bienvenido a casa, dijo con una sonrisa. ¿Cómo te ha ido el día? Richard la besó en la mejilla. Lo de siempre. ¿Y a ti? Sus ojos parecieron buscar su muñeca. ¿Dónde está el reloj?
Con el corazón a punto de salírsele del pecho, Margaret respondió con calma. Estaba actuando un poco mal, así que lo llevé a una joyería. Parece que necesita algún ajuste, así que lo recogeré en unos días. Ya veo. Una expresión brilló en el rostro de Richard por un instante. Qué lástima. Me gustaba verte llevar ese reloj. Durante la cena, Margaret puso toda su energía en mantener la conversación. Habló de la escuela de Emily, de su trabajo e hizo una pequeña charla tratando de no parecer antinatural. Richard también parecía normal, pero ocasionalmente la miraba de una manera que parecía estar observándola. Después de la cena, mientras Richard estaba en la ducha, el teléfono móvil de Margaret vibró. Era un mensaje de la detective Jennifer. Los resultados preliminares de las pruebas ya están disponibles. Se han detectado sustancias tóxicas en el reloj. Las mismas sustancias se han encontrado en la muestra de sangre. Hablemos en detalle mañana por la mañana. Ten cuidado esta noche. Contacta conmigo inmediatamente si ocurre algo. Margaret leyó el mensaje con manos temblorosas e inmediatamente lo borró. A la mañana siguiente, Margaret salió de casa temprano. Le dijo a Richard que tenía una reunión matutina en la editorial, pero en realidad se dirigía a la comisaría. La detective Jennifer ya la estaba esperando y la llevó a una habitación privada. Los resultados detallados de las pruebas ya están disponibles, dijo Jennifer con una expresión severa. El reloj definitivamente contiene sustancias tóxicas. Está diseñado para liberar toxinas gradualmente a través de una reacción con la aleación especial y la temperatura corporal. Margaret agarró su taza de café con manos temblorosas. ¿Por qué mi marido haría tal cosa? Ya hemos llamado a Richard Wilson para interrogarlo, continuó Jennifer. Con las pruebas que tenemos, escucharemos su explicación. En ese momento, otro detective entró en la habitación. El señor Wilson ha llegado. Jennifer le hizo un pequeño gesto a Margaret. Por favor, espera en otra habitación. Escuchemos primero lo que tiene que decir. Margaret observó el interrogatorio de Richard a través de un monitor de cámara de vigilancia. Él entró con aspecto confundido. ¿Por qué me han llamado aquí? Estoy preocupado por mi esposa. Ha desaparecido. Richard no pudo ocultar su agitación. Tu esposa está en un lugar seguro, respondió Jennifer con calma. Señor Wilson, ¿podría explicar esto sobre este reloj? Sacó el reloj de Margaret en una bolsa de pruebas. La expresión de Richard se endureció por un momento. Ese es el reloj que le regalé a mi esposa para su cumpleaños. ¿Hay algún problema? ¿Dónde compró este reloj? En una tienda de relojes de lujo en Boston llamada El Gentime. Lo hice a medida, respondió Richard con confianza. Tengo el recibo. Sacó un papel doblado de su billetera. Jennifer lo recibió y lo examinó con cuidado. Esto es interesante. Hemos descubierto que una tienda llamada El-Tin no existe. El recibo ha sido falsificado. El color se desvaneció del rostro de Richard. Eso es. Debe haber algún error. Además, este reloj contiene sustancias tóxicas especiales diseñadas para ser absorbidas a través de la piel cuando se lleva puesto durante periodos prolongados. Las mismas sustancias se han detectado en la sangre de su esposa, continuó Jennifer con calma. Richard se quedó sin habla. Eso es. No sé, no puede ser. También hemos encontrado un historial de búsqueda interesante en su ordenador. Jennifer extendió algunos documentos. Aleación especial, alergia al metal, veneno de acción retardada. Todas estas búsquedas se realizaron desde su portátil. La temperatura de la habitación pareció descender repentinamente. La actitud de Richard cambió y pidió un abogado. No diré nada más hasta que llegue mi abogado. En la otra habitación, Margaret no pudo contener las lágrimas al ver el aspecto transformado de su marido. El hombre al que había amado y en quien había confiado durante 15 años había resultado estar intentando matarla. Horas después, la policía realizó un registro en la oficina y en la casa de Richard. Se encontró una pequeña libreta en el cajón de su escritorio con mensajes a alguien a quien se refería como Gube. Se encontraron nuevas pruebas durante el registro, informó Jennifer Margaret.
Tu marido parece haber estado teniendo una aventura con una mujer llamada Vanessa Parker. Es una nueva secretaria de su empresa y su relación parece haber comenzado hace unos 10 meses. Margaret casi se desplomó. Vanessa había oído ese nombre antes. Richard la había mencionado varias veces como su nueva y capaz secretaria. Además, Jennifer mostró los documentos como Richard sacó una póliza de seguro de vida grande a tu nombre hace 6 meses. En particular, hay una cláusula que indica que en caso de muerte accidental, el pago del seguro se duplicaría. Esto no es una coincidencia. Fue un crimen premeditado. Esa tarde, Richard y Vanessa fueron arrestados. Los cargos eran intento de asesinato y fraude de seguros. Richard inicialmente negó todos los cargos, pero se recuperaron archivos eliminados de su portátil proporcionando pruebas decisivas. Un mensaje de Richard a Vanessa que decía, «Te quiero. Solo unos meses más de paciencia. Una vez que ella se haya ido, podemos empezar una nueva vida con el dinero del seguro», expuso su plan. Comenzaron las audiencias preliminares. La fiscalía argumentó que Richard y Vanessa habían conspirado para envenenar gradualmente a Margaret. El acusado le dio a la víctima un reloj hecho de una aleación especial, dijo el fiscal. Este reloj libera toxinas gradualmente cuando se usa durante un periodo prolongado, dañando la salud del usuario. Probablemente habría sido tratado como una muerte por causas desconocidas. Al final, el abogado de Richard afirmó que el reloj era solo un regalo y que él no sabía nada de su naturaleza dañina, pero las pruebas encontradas en su ordenador y los mensajes con Vanessa contradecían esto. Margaret decidió separarse y llevó a Emily a quedarse en casa de su amiga Linda. «Tenías razón en no confiar en ese hombre», dijo Linda. «Pensé que algo andaba mal cuando tu salud empezó a decaer». «¿Papá intentó matar a mamá?», preguntó Emily con incredulidad. Margaret abrazó a su hija. «Papá tenía problemas, pero recuerda siempre que eres mi niña valiente». Después de un juicio de meses, el jurado declaró unánimemente culpable a Richard. El juez lo condenó a 20 años de prisión por intento de asesinato y fraude de seguros. Vanessa recibió una pena de prisión de 8 años como cómplice. El día de la sentencia, Margaret leyó una declaración en el tribunal. «Durante 15 años. Te amé y confié en ti. Eras mi marido y el padre de Emily, pero traicionaste todo lo que construimos. ¿Por qué? ¿Por qué intentaste matarme?» Richard habló por primera vez. «Te amé una vez, pero la gente cambia. Después de conocer a Vanessa, comencé a querer una nueva vida. El divorcio llevaría demasiado tiempo y necesitaba el dinero». La sala del tribunal se quedó en silencio. El juez finalmente dijo, «Tus acciones representan la traición más despreciable. Para una persona que debería proteger a su familia, planear hacerle daño es el mayor crimen». A pesar de sus profundas heridas emocionales, Margaret se sintió aliviada de que la verdad hubiera salido a la luz y de que había podido proteger su vida. Había sido salvada por Albert, el dueño de la casa de empeños que había visitado por casualidad. Sin su conocimiento y coraje, Margaret podría haber perdido gradualmente la vida. Después del juicio, Margaret visitó a Albert. «Me salvaste la vida», dijo con profunda gratitud. «¿Cómo reconociste la verdadera naturaleza de ese reloj?». La expresión de Albert se volvió algo triste. «El hombre de ese artículo de hace 5 años era el hijo de un amigo íntimo mío. Está cumpliendo condena por intentar matar a su esposa. Desde entonces he estado investigando estos relojes especiales. En el momento en que vi tu reloj, supe que tenía la misma estructura. Muchas gracias». Margaret le tomó las manos. «No sé cómo seguiré con mi vida». «Un día a la vez», respondió Albert suavemente. «Te han dado una segunda vida, no la desperdicies». Meses después, una mañana, Margaret estaba preparando café en la cocina de su nuevo apartamento. El sol de la mañana que brillaba a través de la ventana iluminaba su rostro. Estaba un poco más delgada que antes, pero había recuperado la salud. «Mamá, ¿has vuelto a tener pesadillas hoy?», preguntó Emily con preocupación en el desayuno. «Un poco, pero están mucho mejor que antes», respondió Margaret con una sonrisa. «¿Te está ayudando la terapia?». «Sí, las cosas están mejorando gradualmente».
Las pesadillas también se están volviendo menos frecuentes. Gracias a la terapia de trauma y al apoyo de sus amigos, Margaret estaba empezando lentamente a seguir adelante. Las sustancias tóxicas habían sido eliminadas completamente de su cuerpo y su salud se estaba recuperando gradualmente. Pero superar el shock psicológico no fue fácil. Todos los sábados, visitar Golden Pond se había convertido en un hábito para Margaret y Emily. Albert se había convertido en una especie de segundo padre para ellas y disfrutaban escuchando sus historias sobre relojes y joyas. Este anillo es de la década de 1920, estilo de Deco. Con un diseño muy raro estaba explicando Albert a Margaret un día. Es precioso. Estoy realmente agradecida por tu conocimiento. No. Solo estaba haciendo mi trabajo, respondió con modestia. Margaret también había entablado amistad con la detective Jennifer y por su recomendación comenzó a participar en un grupo de apoyo a víctimas. Allí conoció a personas que tenían experiencias similares y encontró consuelo al saber que no estaba sola. Aproximadamente un año después del juicio, Margaret comenzó a tomar un curso de escritura en el colegio comunitario local. Pensó que escribir sobre su experiencia podría proporcionar curación. Finalmente decidió compilar sus experiencias en un libro. Mientras tanto, Richard se fue aislando cada vez más en prisión. La familia de Vanessa también lo había abandonado, dejándolo completamente solo. Todas las apelaciones de Richard fueron rechazadas y tendría que cumplir su condena completa. 5 años después, el libro de Margaret, Veneno Silencioso, El reloj de mi marido, se convirtió en un éxito de ventas y comenzó a crear conciencia sobre el abuso doméstico oculto. Empezaron a llegar cartas de lectores que decían, tu libro me salvó la vida, ya que muchas mujeres en situaciones similares se dieron cuenta de sus circunstancias peligrosas a través de su historia. El último día de sus eventos de lanzamiento de libros, Margaret pronunció una conferencia sobre el tema Es una familia real. Las relaciones sanguíneas o las conexiones matrimoniales no definen únicamente a la familia. Estábamos demasiado obsesionados con las formas familiares tradicionales, pero una familia real está compuesta por personas que realmente se preocupan por ti y desean tu felicidad. El dueño de la casa de empeños, Albert y la detective Jennifer, estaban escuchando su discurso en la primera fila. Aunque no estaban relacionados por sangre, se habían convertido en una verdadera familia para Margaret y Emily. Quiero decirles a todos los que están aquí hoy, no pasen por alto las señales de advertencia y no tengan miedo de buscar ayuda en cualquier situación. Hay personas que realmente se preocupan por ustedes. Ellos son su verdadera familia en el sentido más verdadero. La vida de Margaret comenzó con una tragedia, pero a través de esa experiencia encontró una nueva familia y comenzó a caminar por un camino para salvar a muchos otros. Sus heridas podrían nunca sanar completamente, pero a través de ellas se había vuelto más fuerte y había crecido.